¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, listo, ya. Ya, como les digo, aparentemente es un poco árido esta parte, pero es para dar una idea general, ya a partir de la próxima clase ya introducimos los conceptos importantes en la clínica. Pero acá son conceptos, básicamente, conceptos. Como les decía, ¿no? El diabetes tipo 1, hipotiroidismo, insuficiencia renal y falla gonadal. Hay autoanticuerpos que no reconocen como suyo, ¿no? Estas glándulas y las destruyen. Entonces, hay una hipofunción endocrina, pero por disminución de la hormona tal. Otra causa es destrucción, por ejemplo, de la glándula hipófisis debido a tumores, crecimiento de tumores, ¿no? Y destruyen, o isquemia, infartos a ese nivel, o también por causa de autismo. La hipofunción de cualquier glándula endocrina podría resultar en un daño, evolución por neoplasias, infecciones y hemorragia. O sea, todas estas causas, una glándula puede dañarse por autoinmunidad, por un tumor, por isquemia, etcétera, etcétera. Otras causas, ¿no? Desórdenes extraglandulares que pueden afectar que pueden causar hipofunción endocrina. El daño del tejido que produce hormonas o que convierte los precursores hormonales en formas activas. Es decir, hay hormonas, hay prehormonas, o sea, hay hormonas que son inactivas y tienen que activarse para que actúen. Ejemplo, la enfermedad renal puede resultar en una conversión defectuosa de la 25-hidroxivitamina D a 1,25-hidroxivitamina D, porque esa hidroxilación que se produce a nivel renal no se produce, no con consecuente balance anormal de calcio y fosfato. O sea, hay una disminución de la 1,25 hidroxivitamina D3 simplemente porque el riñón no funciona adecuadamente. También la enfermedad renal puede provocar hipoaldosteronismo hiporreninémico y anemia por daño en las células glomerulares productoras de renina y las células productoras de eritropoyetina. Es sabido que en enfermedad renal crónica, moderada severa, la hemoglobina baja porque disminuye también la eritropoyetina. Tener el concepto de cuando es una enfermedad renal, todas las funciones relacionadas al riñón declinan, no solamente la filtración. Los factores que influyen la degradación o sensibilidad de las hormonas pueden precipitar o agravar la deficiencia de hormona cuando existe insuficiente reserva de la glándula endocrina. Aquellas entidades subclínicas que se mantienen al límite y cualquier factor hace que no alcance la producción y produce la clínica. Ejemplo, la terapia con glucocorticoides puede reducir la sensibilidad a la insulina. Es por eso que cuando nosotros usamos corticoides del tipo de glucocorticoides, que son medicamentos que me pueden producir hiperglicemia, ¿no? Y me producen también resistencia a la insulina. Hace que la insulina no actúe adecuadamente. Por eso se describe con glucocorticoides la hiperglicemia. Incrementar la necesidad de insulina y puede precipitar una diabetes mellitus latente o agravar una diabetes preexistente. Es decir, si el paciente tiene diabetes y usa corticoides, se le va mal la glucosa. Y si el paciente no tiene diabetes, se corre el riesgo, si está predispuesto, a presentar diabetes. Las hormonas tiroideas incrementan el metabolismo del cortisol y el tratamiento de un hipotiroidismo puede desenmascarar una insuficiencia adrenal. Es decir, sabemos que el cortisol es una hormona llamada el estrés. Puede estar funcionando al límite y no haber clínica, pero si nosotros por alguna razón damos un exceso de hormona tiroidea, incrementamos el metabolismo. Y como no puede elevarse, es un estrés, ¿no? Y no puede elevarse cortisol, desencadena una insuficiencia suprarrenal. Defectos en la biosíntesis de hormonas. Defecto en genes que codifican hormonas, ejemplo, regulan su producción o enzimas involucradas en su producción y metabolismo. Ejemplo, el famoso síndrome de la deficiencia de 21-hidroxilasa, que es una de las más frecuentes, ¿no? Causas, ¿no? De hiperplasia suprarrenal. Resulta en una producción defectuosa de cortisol y es una de las enfermedades genéticas más comunes. Otros defectos adrenales incluyen los síndromes de deficiencia 11-beta-hidroxilasa y 17-hidroxilasa y 18-hidroxilasa. Pero la 21-hidroxilasa es la más frecuente. Defectos en la biosíntesis de hormonas.
Mutaciones en genes que codifican hormonas polipeptídicas pueden disminuir la producción de hormonas o promover la producción de hormonas defectuosas. ¿No? Ejemplo, deficiencia en crecimiento puede resultar en mutaciones del gen de la hormona de crecimiento, producción defectuosa de la hormona liberadora en hormona de crecimiento, o mutaciones en el gen de transcripción FACPID1, el cual regula la síntesis de hormona de crecimiento. O sea, cualquier causa genética, ¿no? Que el mecanismo de producción de ya sea de la hormona de crecimiento o del factor estimulante del hormona de crecimiento puede generar en una hipofunción. También puede ser por tumores, hiperplasias o estimulación autoinmune. Ejemplo, tumores de glándulas endocrinas. Los tumores hipoficiarios superiores pueden producir exceso de hormonas cuando son hiperfuncionantes, ¿no? Pero en cambio, cuando son tumores no funcionantes, ya por presión y destruyen las células vecinas, pueden causar hipofunción. Y otros ejemplos más. Otros tumores de glándulas endocrinas que tenemos al síndrome de neoplasia endocrina múltiple, en la cual se predispone el desarrollo de tumores en varias glándulas endocrinas. En contraste, la mayoría de tumores de la glándula tiroides no produce exceso de hormona tiroidea, y es raro que un tumor ovárico testicular produzca exceso de esteroides, o que tumores de la hipófisis posterior produzcan exceso de oxitocina vasopresina. Es raro. Esos tumores generalmente causan daño por el por la localización que está. Ya. Vamos a, no corresponde ahorita, pero vamos a avanzar algo de la clase, la próxima clase, que ya tiene algo más, ya aplicación clínica y fresquito para que lo capte. Ya, entonces, conociendo aproximadamente cómo actúan las hormonas, vemos ahora este eje importante, ya, el hipotálamo con hipófisis. Entonces, la hipófisis es una glándula que tiene dos partes principales, tiene la adenohipófisis y la neurohipófisis. Algo importante acá, vemos que en el hipotálamo, como les decía, están las cabezas neuronales. Los axones llegan a la neurohipófisis, liberan sustancias y las almacenan. Es decir, la hipófisis posterior almacena hormonas producidas por las neuronas de la hipotálamo. Almacena. En cambio, la hipófisis anterior tiene células, no almacena, produce hormonas, pero produce por sustancias, ¿no? En la mayoría de ellas hay excepciones que vienen de las neuronas de los núcleos hipotalámicos, ¿no? Libera sustancias y me estimulan la producción de hormonas a las células de la hipófisis anterior. ¿Y cómo llegan? Llegan a través de un sistema porta que vemos acá en el infundíbulo, en una vía que conecta el hipotálamo con la hipófisis. Conclusión, la hipófisis tiene dos partes principales, hipófisis anterior o adenohipófisis y hipófisis posterior o neurohipófisis, pues se llama neurohipófisis. La neurohipófisis posterior almacena hormonas y la hipófisis anterior produce hormonas. ¿Está claro este punto? ¿Aló? ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Ya, este punto claro, ya, listo. Entonces, la hipófisis anterior tiene células que me producen hormonas, que vamos a ver a continuación. Y la hipófisis posterior almacena. Ya. La hipófisis es la glándula hipoficiaria, compuesta por dos lóbulos. La hipófisis anterior, que es la adenohipófisis, y la hipófisis posterior, que es la neurohipófisis. Hipófisis posterior. Tamaño aproximado de 15 por 10 por 6 milímetros. Peso de 500 miligramos. Lo importante acá es que puede duplicar el tamaño durante la gestación. Y la adenohipófisis es un tejido más ricamente vascularizado. En la gestación aumenta mucho, se duplica la irrigación. Y esto tiene importancia en la fisiopatología del hipopituitarismo postparto. ¿No? Y ustedes es clásico, escuchan, por ejemplo, una paciente está en trabajo de parto y presenta sangrado abundante. La primera causa es atonía uterina. Libera cantidad de sangrado luego del parto. Entonces, ese cambio brusco, ese sangrado brusco, ese cambio brusco de presión, ¿no? Baja la presión arterial, entonces baja el flujo
en esta glándula hipófisis ricamente vascularizada. Al bajar bruscamente puede producir necrosis, daño por necrosis, ¿no? Y dañar a las células de la hipófisis. Ese síndrome es conocidazo y le dicen el famoso síndrome de Sheehan, que es el hipopituitarismo postparto. Ahora, la glándula hipófisis está localizada en el hueso esfenoides en la llamada silla turca, porque tiene una forma de una silla. La hipófisis anterior no derivado de la bolsa de Rathke, tejido de origen ectodérmico que se origina en la orofaringe y migra hacia la posición adyacente al tejido neural que se vagina para iniciar por formar la neurohipófisis. Es decir, la bolsa de Rathke me deriva en la neurohipófisis. Muchas de las hormonas hipofisiarias tienen una glándula endocrina como órgano objetivo primario. Es así, como le decía al comienzo, que la glándula... Ya. ¿Han levantado la mano? Sí. Sí, Pregúntenme doctor. más. Dime. Tenía una pregunta. ¿Esta no es la clase de mañana del día miércoles? Sí, le estoy adelantando para que... Es que lo anterior es bien árido, por eso es para que vean Ah, sí, ustedes, la más o menos. anterior fue general. O sea, ahorita Es vamos a hablar general. Claro, del estamos tumor. avanzando algo de la clase del... Porque esta sí es larga, para avanzar algo, como les dije, para que el Ya, vamos a día... avanzar una parte y mañana lo Una parte. completamos. Mañana es, ¿no? Sí, Mañana es o mañana. cuándo es. Usted me dijo Mañana. que era mañana miércoles, que tenemos hoy día martes, miércoles y el viernes. Ya, en mañana. Muchas de las hormonas hipofisiarias tienen una glándula endocrina como órgano objetivo primario. Por eso es que la glándula hipofisiaria o pituitaria es conocida como glándula directriz o master gland. ¿Ya? Esto es importantísimo, ¿no? Es decir, las relaciones anatómicas de la glándula hipofisiaria. Por encima, y es muy importante, generalmente a 1 centímetro, queda el llamado quiasma óptico, que es la zona anatómica en la cual se entrecruzan el 50% de fibra nerviosa de un lado a otro, ¿no? Esa es la glándula, ¿no? El quiasma óptico. A ambos lados, ya acá hay una lámina de hueso del efenoides, ¿no? En la silla turca, se ubica el seno cavernoso, en la cual tenemos, ¿no? El tercer par, el cuarto par, 2 ramas del quinto par y el sexto par, así como la arteria carotídea cavernosa. Y por debajo está el seno esfenoidal. Es importante porque pues en casos de tumoraciones de la glándula hipofisiaria, sabemos que los tumores crecen en lugares que hay menor resistencia. Entonces, menor resistencia acá, ¿dónde habría? Acá hay hueso, sería hacia arriba. Pues un crecimiento frecuente de los tumores de la hipófisis es hacia arriba y puede afectar el quiasma óptico, produciendo varios tipos de hemianopsia, siendo una la más clásica es la hemianopsia bitemporal. Otra cosa interesante acá es que, por ejemplo, una vía de abordaje para operar los tumores de hipófisis es a través de la vía transesfenoidal, porque rompen esta pequeña lámina de hueso y sacan el tumor. Porque otra vía es transcraneal, rompiendo el frontal, pero es más cruento. Y el seno cavernoso más raramente puede invadir el seno cavernoso y producir afectación de los nervios craneales que están acá. Entonces es muy importante. Entonces, como le decía, del borde superior de la hipófisis al quiasma óptica hay aproximadamente 10 milímetros de distancia. La hipófisis anterior sintetiza, como le dice, sintetiza hormonas. Una. Tiene los tirotropos. Tropos viene de célula, tiro de la tirotropina. Es decir, los tirotropos, esto parece un trabalenguas, pero no se pierdan, los tirotropos producen a la tirotropina, que es la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, a la tirotropina. Tirotropina porque tropina de trofo, crecimiento tiro de tiroides, o sea, favorece el crecimiento de la tiroides, es lo que quiere decir literalmente. Tenemos a los gonadotropos que producen 2 tipos de hormonas, la FSH, que es la folículo estimulante, y la LH, que es la luteinizante.
tenemos a los lactotropos, ¿no? Que produce la prolactina. Tenemos a los somatotropos que producen la hormona de crecimiento, ¿no? Y tenemos los corticotropos que producen la propiomelanocortina, que es una preprohormona en la cual uno de sus componentes es la ACTH. Correcto, ACTH. No producida por los corticotropos, favorece el crecimiento de la corteza suprarrenal. Entonces, son las células que se encuentran en la adenohipófisis. ¿No? Existen proporciones, ¿no? De los tipos celulares, ¿no? De las principales células que, como hemos conversado, de los células productoras de hormonas de la hipófisis. Esto es académico. Este es el cuadro que tenemos que analizar con detalle. Ya. Ahora, ustedes observan acá, lo de arriba, acá que estoy señalando, me representa el hipotálamo. Hipotálamo. Lo de acá me representa la hipófisis. Hipófisis. Y al último, esto me representa el órgano diana o la glándula efectora. Ejemplo. Entonces, estamos observando que la mayoría, casi todas, las neuronas del hipotálamo producen factores que me estimulan la producción de hormonas en a nivel hipofisal. Todas excepto una. ¿Cuál? Esta de acá. Entonces analicemos. Entonces, la GnRH, o antiguamente conocida como LHRH, es la hormona liberadora de gonadotropinas. Me estimula la liberación de la LH y FSH por los gonadotropos. A su vez, esta LH y FSH, conocida como gonadotropinas, estimulan la producción de hormonas por las gónadas, ya sea por testículo y ovario. Tenemos a la GHRH o SRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, o hormona liberadora de somatotropina, que es sinónimo. Estimulan la producción de hormona de crecimiento por las células productoras de hormona de crecimiento, ¿no? Por los somatotropos. Esta hormona de crecimiento tiene básicamente dos efectos. Tiene un efecto metabólico, que es una hormona hiperglicemiante, y tiene un efecto sobre el crecimiento longitudinal de los huesos, que no es directo. Lo de la hiperglicemia sí es directo, pero lo del crecimiento longitudinal de los huesos es indirecto a través de la IGF-1, o conocida como somatomedina C, que es producida a nivel hepático. Es decir, la GHRH me estimula la producción de la hormona de crecimiento y esta a su vez me estimula la producción de IGF-1 por nivel hepático, a nivel hepático. Y el IGF-1 me estimula el crecimiento longitudinal de los huesos. La TRH, la hormona liberadora de tirotropina, me estimula a los tirotropos para producir TSH y el TSH me estimula la producción y crecimiento de la glándula tiroidea, o sea, la producción de hormona tiroidea y crecimiento. Estimula la producción después de la propia melanocortina, en este caso vamos, no importa, la CTH, y la CTH me estimula la producción de cortisol, de hidroepiandrosterona sulfato y la aldosterona por la corteza suprarrenal. ¿Ya? Pero siempre hay una excepción a la regla. Entonces, como regla, sería que las neuronas hipotalámicas producen sustancias que me estimulan a las células de la adenohipófisis. Todas, excepción una, que es la dopamina o factor inhibidor de la prolactina. Es decir, la prolactina tiene un factor inhibitorio constante, un tono constante de dopamina, que me frena la producción de prolactina. Ojo, es decir, tiene aplicación clínica importante. Acá hay un detalle, ven una flecha, pero acá sale que la hormona liberadora de tiroidea también tiene un efecto estimulatorio sobre la prolactina. Es cierto, pero esto se ve en casos patológicos. Es decir, a concentraciones normales no hay un efecto significativo o no hay,
Pero cuando la TRH está muy elevada, ¿en qué caso la TRH está muy elevada? Cuando la TSH está elevada, porque el TRH, ¿qué sucede en un hipotiroidismo primario? Baja la producción por un daño de la glándula tiroidea, entonces el TSH incrementa su producción para estimular que produzca más hormona tiroidea y esto viene de la estimulación del TRH. Entonces, cuando hay un hipotiroidismo primario, principalmente, que me causa elevación de la TRH en valores patológicamente altos, la TRH tiene un efecto estimulatorio sobre la prolactina. En otras palabras, en un hipotiroidismo primario, mientras más severo sea, puede haber hiperprolactinemia. Y la clínica de la hiperprolactinemia, una de ellas es galactorrea. Al revés, si tengo una paciente con hiperprolactinemia, dentro de mi estudio debo descartar un hipotiroidismo primario, porque yo pienso, el hipotiroidismo primario me puede incrementar mucho la TRH, el TH me estimula la relación de prolactina, o sea, puede ser una causa. ¿Se entiende esa parte? ¿O lo repito? ¿Se entendió esa partecita? ¿Se entiende, doctor? ¿Se entiende? Ya, Sí, doctor. entonces, en casos, por ejemplo, tengo una paciente, caso clínico, tengo un paciente con galactorrea. Sabemos nosotros de 100 galactorreas, 8 pueden ser por prolactina alta, 2 no, pero en todo caso una causa es hiperprolactinemia. Entonces, si tengo una paciente con galactorrea, dentro del estudio de eso debo pedir hormona tiroidea, porque debo recordar que el hipotiroidismo me puede generar galactorrea. ¿Correcto? No olvidarse. Ya. Ya con esto terminamos. ¿Ya? Doctor, Sí, una pregunta. sí, dime. Yo había visto en cáncer de mama que, bueno, la FSH siempre está aumentada, ¿no? Y producía, bueno, ayudaba a la producción o a la mayor producción de estrógeno y el estrógeno, eh, en este caso, en el cáncer de mama, ayudaba a los tumores. ¿De qué forma? A ver, a ver. No entiendo. ¿Tú has visto? Ya. O sea, la pregunta exacta es, ¿por qué los estrógenos, ¿por qué o sea, o sea, me está diciendo que los estrógenos generan cáncer de mama? No, 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 están implicados. O sea, O sea, es un factor, pero no es que sea causa. Tanto es así que no es en causa, pero pacientes, ayuda a la por eso es proliferación, que ¿no? pacientes con cáncer de mama o con varones con cáncer de testículo le tratan de bloquear ya sea el estradiol o los andrógenos, ¿no? Es un factor, no es que sea causa. Tanto es así que la terapia de reemplazo hormonal, que hasta el año 2012, si no me equivoco, ha sido 2012, bueno, se daba libremente por los síntomas menopausa, prácticamente a todo el mundo le daban, se restringió porque salió un estudio en el cual determinó el incremento de cáncer de mama en pacientes que usaban terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Con derivados del estrógeno. Entonces, es un factor, ¿ya? Es un factor. Es lo máximo que te puedo decir. O exactamente bajo qué mecanismo, todo, no es exacto, pero digo, es un factor importante. Es por eso que en ellos pacientes que tienen cáncer de mama estrógeno dependiente, porque hay un cáncer de mama que no son estrógeno dependientes, que sí, que tienen receptores de estrógeno, este tipo de cáncer, entonces sí, ven la manera de bloquear la producción de estrógeno. ¿Ya? Eso sí. Ah, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Por ejemplo, el TSH siempre estoy especificando que tiene dos efectos sobre la glándula tiroidea. Uno, me estimula la producción de hormona tiroidea, uno, y segundo, tiene efectos sobre el trofismo de la glándula tiroidea. Correcto, o sea, me ayuda al crecimiento de la glándula tiroidea. Son dos. La LH, FSH y TSH y la gordopina coriótica humana, ¿no? Son glicoproteínas. Las cuatro contienen una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa es idéntica, se diferencia en la beta. Entonces puede haber superposición de efecto cuando hay mucha cantidad de uno. Esto en la clínica se ve mucho, por ejemplo, en el embarazo. En el embarazo aumenta mucho la gonadotropina coriónica humana
Y hay tanta globina humana que tiene cierto efecto de TSH, ¿no? Entonces, por eso ustedes recuerdan que ven que hay una, en la fisiopatología de la náusea, la gestante, con el gestante, está implicada la hormona tiroidea. ¿Pero por qué? Porque hay una sobreestimulación debido a la cadena alfa de la gonadotropina coriónica humana, que es similar a la TSH. Ya, entonces, la clase de mañana vamos a coordinar a qué hora es. Depende a esta hora, a las 7. ¿Puede mañana a las 7? Antes que se acabe la clase. ¿Me escucha, delegada? Sí, sí le escucho, Mañana doctor. a las 7 puede ser mañana. Sí, creo que sí pueden. Lo que pasa es que creo que tenemos un curso antes. Me avisas, coordinamos Y mañana en la mañana. sí, Confirmamos. le Mañana, iba a ¿ya? preguntar, doctor, sobre el jueves tenemos la clase práctica con usted, ¿no? Voy a revisar si no lo tenemos, porque sí va a quedar chico, porque hay que ver varias cosas. No hay problema. Vemos mañana, primero paso a paso. Mañana vemos lo de la clase, ¿ya? Sí, Que doctor, ya les no hay, mandé no los hay problema. archivos, les mandé la clase y la revisan. Esta clase la revisan bien, porque ya es la parte clínica, propiamente dicho. ¿Ya? Ya Doctor, listo. y la Sí. bibliografía que me No, mandó no, es... de esto no, de esto no, de esto no hay problema. La biografía más me refiero a la de diabetes, si no me equivoco, que te he mandado, ¿no? Ajá, sí, me ha Sí, sí. mandado 4 Sí, artículos lo de que te he diabetes. mandado, sí. No, de esto de acá nomás, de acá. Ah, Porque ya, si doctor. tengo el libro, ¿no? Pero es muy pesado. O sea, muy ya. Hay que ser realista, no van a poder revisarlo. Si quieres, te mando el libro, ¿no? Pero, motivo, hecho resumen acá. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, doctor, no hay Ya, problema. ya, listo. Entonces, nos vemos mañana. Ya. Ya, doctor, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.